Eh, Buenas tardes, gracias por acceder a esta entrevista. ¿Me podría dar su nombre completo y su edad? Ya, Eddie Rojas, eh, 52 años, Y su nivel educativo. superior. Ya. La primera pregunta es, ¿cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que vivieron el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, su problema es que ha tenido el gobierno Fujimori en su inicio de su gobierno en el año 1990, que está relacionado a que recibió un gobierno en este caso, que el antecesor fue Alan García Pérez, que fue el gobierno del año 85 al año 1990, y recibe un gobierno con muchos problemas económicos, mucha burocracia estatal, eh, una crisis política y económica que había en esos tiempos, y socialmente había el tema del terrorismo, el tema de las problemas sociales con la población, diferentemente, específicamente también con las universidades que hubo, ¿no? Entonces, el problema que tuvo Fujimori fue que afrontó esa realidad en su primer gobierno, ¿no? De ahí hubo un cambio con él cuando da el famoso Fujichok, que hizo estabilizar la economía, porque antes de ello había una inflación fuerte, ¿no? Con el gobierno de Alan García, primer gobierno de Fujimori, estabilizó la economía peruana. Y también cambió la constitución política para estabilizar ya una economía de libre mercado, una economía liberal. Entonces permitió que venga capital extranjero a hacer sus empresas en Perú, y eso ocasionó que también se haya fuente de trabajo. Y a nivel de la situación de la burocracia estatal, también hubo despido de mucho personal en el tiempo Fujimori, que permitió muchas empresas del Estado fueron privatizadas, ¿no? ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? Bueno, en su momento fue efectiva, sí fue efectiva. Controló la inflación, como le digo, a través del famoso Fujichok. O sea, hubo una subida de precios, un solo golpe hizo el cambio, que afectó a muchas familias, sí afectó, pero no le quedaba otro camino, que al final de repente es parte de lo que hoy estamos viviendo la juventud o la población actual, que ya tenemos una economía más estable, ¿no? Donde el sol peruano tiene un renombre actualmente a nivel latinoamericano. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, esos tiempos, este, la pobreza en el Perú, cuando ya se estabiliza la economía, hace que se mejore la situación, ¿no? O sea, los subidas de precios que era con el anterior gobierno, eso quedó de lado. Al contrario, ganó presencia la moneda peruana, entonces la población, en este caso la gente que vivía del día a día, con lo que ganaban, su dinero tenía valor, ¿no? Por eso que permitió a muchas personas de la pobreza salir de ello y convertirse ya en tener una base económica y mejorar su situación. ¿Qué opina de las medidas que realizaron el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y el Sendero Luminoso? Bueno, las medidas que tomó esos tiempos fueron unas medidas
que se dieron de manera, tuvo dos niveles, una medida de controlar el tema político, porque existía por parte del Grupo Poder del Sendero muchas amenazas con la población, donde hubo muerte, destrucciones de bienes materiales, humanos. Tuvo que controlar a través de la fuerza, del orden y la fuerza militar. Se logró en su gobierno de poder tener estrategias militares, poder capturar a los cabecillas del Sendero Luminoso, uno de ellos Javier Guzmán, igualmente en grupo emeretista Apolay Campos, que era el líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿no? Entonces hubo un episodio de la Embajada de Japón donde se tuvo que, a los rehenes de esos tiempos que se dio, se tuvo que hacer ahí una estrategia también de poder sacarlo a ese grupo y poder liberar a muchos rehenes que estaban dentro de esa embajada, ¿no? Que eso dio algo favorable para el desarrollo del país y darle mayormente seguridad, ¿no? Donde hubo muertos, muchos muertos, sí, pero se dio. Una parte de la población también sintió un poco demasiado, de repente, por parte del grupo de los militares, abuso, ¿no?, con la población, donde hubo muerte, mucha gente se quejaba de las muertes, que a veces era gente inocente, ha muerto un montón, y por mano de los militares también, ¿no?, que se tuvo que dar, pero así fue. Entonces hay muchos ejemplos negativos, por ejemplo, la muerte de muchos periodistas en Uchurajay, matanzas que hubo inoportunas de repente, pero se dieron, como dije, muchos inocentes fallecieron a raíz de la captura de los grupos militares y el grupo del emergetista. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esa política? Bueno, una medida de repente muy abusiva que se dio, porque a jóvenes que recién iniciaban su etapa de familia fueron obligados a utilizar este método de la esterilización, que finalmente provocó que se controlara el control de la natalidad, pero con situaciones adversas a muchas de las poblaciones, ¿no?, que no estuvieron de acuerdo. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron las repercusiones de la libertad de expresión? Sí, es como el gobierno de Fujimori se realizó por un gobierno militar o político militar y autoritarista. El autoritarismo hace que también controle los medios de comunicación. Entonces no había la libertad de expresión al 100%. Se daba solamente al grupo que estaban con él. Entonces se restringió la libertad de expresión. Ya, y por último, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo en el país? Bueno, la caída del gobierno se da pues a través de caso de su asesor Vladimiro Montesinos, que encontraron alto índice de corrupción cuando él, con los videos que salieron a la luz, se efectivizó que había una corrupción grande de poder manejar el aparato político y mayormente en el Congreso.
donde se pagaba para que voten a favor de Fujimori, ¿no? Entonces, esto desencadenó una crisis política que llevó finalmente que Fujimori renunciara a hacer hasta su final de segundo gobierno. También él se iba por una segunda reelección, pero eso también lo llevó a que ya él se fue del país, se retiró del país y entonces dejó una crisis política en nuestro país, ¿no? Que finalmente fue asumir el gobierno por el presidente del Congreso, de ese tiempo era Valentín Paniagua. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien. Gracias.